profundizando en el concepto de lo que es el transporte, ¿no? Infraestructura, diferentes tipos de infraestructura en los diferentes tipos también de transporte, ¿no? Nosotros conocemos y sabemos que la infraestructura para el transporte terrestre obviamente son las carreteras. En algunas situaciones es conveniente el pavimento flexible, en otras situaciones es más conveniente el pavimento rígido, depende de muchos factores, ¿no? Pero sobre todo del factor técnico-económico. Eso es lo que determina el tipo de carretera que se va a implementar, ¿no? En el tema de infraestructura. Además de eso, debemos de considerar el tema. Por otro lado, los aeropuertos, ¿no? Las pistas de aterrizaje y la infraestructura de la y por otro lado, para el tema marítimo ya, toda la infraestructura que se tiene que tener para la recepción de carga, el cargado y descargado de todos los vagones, ¿no? De los camiones que llegan y transportan la mercadería. ¿Ok? Eso en cuanto a lo que es infraestructura. El tema de Viru, por ejemplo, es un aeropuerto que tiene todavía, si bien es cierto, no es grande, pero entendemos de que no está todavía a su máxima capacidad, ¿no? No está trabajando, no está operando a su máxima capacidad. Tiene todavía espacio para crecer, Viru. Vehículos. Un vehículo es todo equipo que moviliza a las personas o también la mercadería. Entonces es considerado como vehículo una bicicleta, una moto, un auto, un bus, ya son vehículos de pasajeros, ¿no? Los barcos y los aviones. Bueno, aquí faltarían los camiones también, ¿no? Los camiones, los buses también, ¿no? Operadores del transporte, los choferes, los pilotos, los que manejan el equipo, ¿no? El medio de transporte. Y los servicios del transporte, las señalizaciones, los servicios, lo que nos ayuda a controlar el transporte, el tráfico vehicular. Ventajas y complementariedades de las modalidades. Cada una de las modalidades de transporte tiene sus ventajas. Cada una tiene sus ventajas. Y sus desventajas también, ¿no? Tenemos el transporte de carga y el transporte de usuario. Entre lo que podemos nosotros calificar como ventaja o desventaja se encuentran los siguientes parámetros: el costo, la comodidad, la seguridad, la confiabilidad. Son parámetros que nos permiten identificar a un medio de transporte como el adecuado para ciertas personas, para cierto grupo de personas, ¿no? Entonces tenemos el transporte aéreo, el transporte en ferrocarriles y el transporte de automóviles. En un transporte aéreo nosotros conocemos que es un medio de transporte masivo, es un medio de transporte, entran 100, 150, 200 pasajeros, ¿no? Sin embargo, el costo es un poco elevado. Por ejemplo, la comodidad es relativa, hoy en día es relativa la comodidad, pero sí, digamos, hay mucha ventaja en el tema de tiempo, ¿no? Tiempo de demora en el desplazamiento de un punto A a un punto B.
tenemos harta ventaja en ese sentido. Entonces, si nuestra prioridad es el tiempo para llegar de un punto A a un punto B, y obviamente la distancia, que sea una distancia considerable, tendría que ser el adecuado el transporte aéreo, ¿no? El transporte de automóviles nos puede trasladar también de un punto A a un punto B sin importar mucho la distancia, siempre y cuando el tiempo no sea un factor que nos determine nuestra movilidad, nuestra necesidad, ¿no? Y el transporte de ferrocarriles. El tema de ferrocarriles, este tipo de transporte es también masivo, de pasajeros y de carga. Se traslada, hay diferentes tipos de ferrocarriles, ¿no? Con diferentes velocidades de diseño. Hay ferrocarriles de altas velocidades y ferrocarriles de velocidades bajas. Entonces ahí es relativo el tema del tiempo, hay que identificarlo bien. Hay ferrocarriles que viajan a 200 kilómetros por hora y hay ferrocarriles que viajan a 60, 70, 80 kilómetros por hora. Entonces ahí hay que hay que hacer esa diferenciación. Interacción de la oferta y la demanda. Bueno, lo que hablábamos del aeropuerto Viru, por ejemplo, es un aeropuerto que, a pesar de ser pequeño, el aeropuerto Viru en Santa Cruz no está trabajando a su máxima capacidad. Entonces esto requiere de una política departamental, local, departamental y nacional para poder generar mayor movilidad en el tema del aeropuerto Viru. Es decir, tendrían que hacer las gestiones políticas necesarias para ser un punto de paso ante otros vuelos comerciales, ¿no? Para generar mayor movimiento en el aeropuerto Viru. Hacia otros países y generar el movimiento. Pero no solamente generaría, o sea, el movimiento no va a ser, digamos, en vano, es decir, para que se genere mayor movimiento, se va a generar mayor comercio, se va a generar mayor mano de obra, necesitan más gente que atienda en el aeropuerto, necesitan más personal de limpieza, más personal de seguridad, y ese personal de limpieza, ese personal de seguridad, esas personas que atienden ahí en cada una de las aerolíneas, por detrás de cada uno de ellos, de los funcionarios, hay una familia, ¿no? Si ahora en Viru trabajan, no sé, 700 personas, y según el informe que dio en el Congreso, por cierto que estuvo muy bueno el Congreso, yo podría, si le pondría una nota, creo que sería más de 80. El Congreso, por la información que han dado los panelistas, ha estado muy bueno. O sea, para el precio que se cobró, digo yo, o sea, tuvo un espectáculo, digamos, ¿no? Y ahí también habló el subgobernador y aclaró muchas cosas que nosotros la conocemos, pero es diferente tener la voz oficial, ¿no? En vivo y directo. Tiene otra consonancia. Y según la apreciación que él dio, la capacidad del aeropuerto está bordeando por el 20% más o menos de su capacidad, es decir, entre el 20 y el 30% de su capacidad, o sea que casi el 70% está, como que dice, de balde, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos 100 personas operando al 20%, tendría que por lo menos triplicarse esas 100 personas, ¿no? Por lo menos llegar a una... si fueran 100, ¿no? Estoy dando un número al azar, deben ser mucho más.
pero si fueran 100 tendría que triplicarse ese valor. Y ese número multiplicador se multiplica no como persona, sino como familia, porque por detrás de esa persona hay una familia que necesita escuela, colegio, necesita transporte, necesita muchas cosas, y es toda una cadena, ¿no? Entonces el movimiento en una instalación aeroportuaria genera mucho dinero para la familia de la ciudad, ¿ya? O sea, es importante ese tema. Y eso obviamente la infraestructura va a estar pues acorde a la oferta y la demanda, ¿no? Si hay pasajeros, merece crecer como infraestructura. Si no hay pasajeros o carga también, entonces no hay crecimiento, ¿no? El subgobernador hablaba de que estaban proyectando ellos hacer las gestiones en esta, si valga la redundancia, en esta gestión de gobierno para generar mayor movilidad, más rutas y demás, ¿no? Tratar de llegar, según ellos, al 100% de la capacidad del aeropuerto. Y en ese sentido necesitan construir 2 pistas. Una pregunta. ¿Sí? Al decir usted que el aeropuerto no está trabajando a su máxima capacidad, ¿esto significa que existe la infraestructura pero no existe la demanda y la oferta? ¿O me estoy equivocando? Sí, eso significa que la infraestructura actual, según la estimación del subgobernador, está sobredimensionada con respecto al flujo de gente de vuelo. Quiere decir que esa infraestructura puede soportar más vuelos, más frecuencia, y según él, entre el 20 y el 30% de su capacidad se está moviendo ahí. O sea que seguro que sí, porque ustedes ven en otros aeropuertos de otras ciudades, de otros países, cómo es el flujo de intenso. Es intenso, es decir, te dan 15 minutos para abordar el avión. Ya, 15 minutos antes de abordar te llaman, te dan 15 minutos para abordar y 15 minutos para cerrar puertas. O sea, en media hora, o sea, ocupan una puerta por media hora, solo media hora. Y ese avión tiene que salir y entra otro. Y pasa la media hora, el avión se está estacionando, ya llaman a los pasajeros hasta que el avión se termina de parquear bien, digamos, estiman ellos 15 minutos. Que los pasajeros ya tendrían que estar haciendo cola para abordar. Y le dan 15 minutos para abordar, cierran en 15 minutos y el avión tiene que salir y viene otro. O sea, 30 minutos de tiempo tienen ellos para liberar las puertas de los aviones de abordaje, ¿ya? Si hubiera esa velocidad en el aeropuerto de Viru, con seguridad de que sería así, porque vos vas ahí, no ves que sale un avión cada 15 minutos de cada puerta, digamos, ¿no? Y depende del aeropuerto, hay 20, 30, 80 puertas, digamos, ¿no? Depende del aeropuerto. En Viru no sé cuántas puertas habrán, pero no deben ser más de unas 10 puertas, me imagino. No conozco bien el detalle. Pero sí, tenía yo la sensación, y también habíamos comentado en alguna oportunidad, de que ese aeropuerto no está trabajando a su máxima capacidad. Tiene todavía espacio para meter más aviones, meter más vuelos sin hacer ninguna infraestructura con la que tienen, ¿ya? Y la primera infraestructura que se tendría que hacer cuando incrementen el flujo de vuelo es ampliar más pistas de aterrizaje. Eso es lo único, porque después la infraestructura soporta mucho más. Lo que le va a faltar en algún momento son las pistas, cuando empiecen a salir por lo menos cada hora un avión. Ya ahí se necesitaría ampliar las pistas en primer lugar, y es lo que decía también el subgobernador, según su criterio de él, según su análisis de ellos, necesitan 2 pistas más, y con eso podrían lograr trabajar al 100% de la capacidad de la infraestructura instalada ya, solo construyendo 2 pistas más. Y eso es crecer el 70% más de lo que está ahorita, ¿no? Y eso sería genial, ¿no? Bueno, esas son las gestiones. Estuvo muy interesante la conferencia. La verdad que entiendo que son 65 los que han ido de la Gabriel, y espero que sean los 65 que están en esta materia, digamos.
para que hayan podido ver y las diferentes ópticas de los diferentes panelistas, ampliar un poco los conocimientos, que casi todos estuvieron en la frontera del conocimiento, con situaciones, investigaciones, equipos que se inventaron en el año 2020, que obviamente nosotros no, ¿cuándo los iremos a tener o cuándo nos iremos a enterar completamente, ¿no?, de ese tipo de equipos que están trabajando en los ensayos de asfalto y demás cosas? Entonces, esos tipos de congresos son los que hay que aprovecharlos, más aún si están en nuestro medio local, y más aún si cuesta pues 100 pesos, 150 pesos, digamos, o sea, de locos, digamos, ¿no? Es una locura. Fue una locura. Pero bueno, sigamos. No sé si tienen algún comentario, vamos avanzando y vamos charlando, porque esta parte teórica es básicamente eso, ir ampliando un poquito los conocimientos, la experiencia, las visiones, ¿no?, de todo lo que significa los diferentes sistemas de transporte que existen. Después ya, ustedes seguramente ya han visto también, o están viendo aeropuertos y todo eso, ¿no? Aprenden ustedes, o en la carrera teóricamente se enseña, digamos, a diseñar o direccionar bien, por ejemplo, las pistas de aterrizaje, ¿no? Y dimensionar correctamente las pistas de aterrizaje. No tiene sus cositas, no es nomás meterle en cualquier dirección, digamos, ¿no? Ok, eso es. Transporte público. Servicio de transporte disponible para residentes urbanos y rurales. Servicio esencial, modalidades de transporte público, transporte masivo de pasajeros, para tránsito, viajes compartidos. Y por otro lado, servicio esencial, los estudiantes, adultos mayores y trabajadores. Bueno, nosotros estamos en una etapa como que de transición, ¿no? Ahorita no hay esto de adultos mayores ni de transporte de servicio esencial. No existe para nosotros esto, ¿no? O sea, sálvese quien pueda, digamos, entre al micro el que pueda y el que no puede se queda. Más o menos como está en la figura de fondo, ¿no? Patas arriba, aunque sea, pero está medio cuerpo adentro y ya. Y esto no es que es de ahora, digamos, esto fue siempre así, esta cruz. Fue siempre así. Yo cuando era estudiante igual iba colgando de la puerta, digamos, en el micro, ¿no? Y supongo que ahora sigue igual. Incluso cuando yo estudiaba no tenía puerta los micros, no cerraban su puerta. Después de tantos accidentes ya la normativa dispuso que cierren las puertas. Porque la normativa existe, lo que no existe es el cumplimiento a la normativa. Es el problema. Y no hay una conciencia social que nos permita facilitar el cumplimiento de la normativa. De ambas partes, de los operadores y de los usuarios, no existe. El usuario quiere ir de un punto A a un punto B, aunque sea colgando. Quiere ir. Y el que presta el servicio quiere llevarte, aunque sea colgando, aunque sea en el parabrisas ahí agarrado, él prefiere llevarte, ¿no? Porque te cobra un pasaje. Entonces, no hay una conciencia ni del un lado ni del otro lado, ni el usuario que exija y diga no voy a subir porque estás lleno, tu micro está lleno, no voy a subir. Y tampoco del operador que te diga no puedes subir porque ya estamos llenos, ya no puedes subir. Nada, suba, dice, ¿no? Entonces eso genera los problemas, los conflictos, accidentes, muerte. Y creo que peor que la muerte es quedar, digamos, inválido, ¿no? Hay personas que han quedado cayéndose del micro, han perdido movilidad en su organismo. No han sanado nunca, se han quedado así, con dificultades para moverse, ¿no? De lo que yo conozco 2 casos que pasó eso, digamos, ¿no?
y seguramente han habido muertes y todo, ¿no? Pero es una etapa, creo yo, de transición. ¿Ya? Ahora, los transportes masivos no significa, o sea, el término masivo no significa que vas a llevar más gente, aunque sea en el techo. Eso no es un transporte masivo. Un transporte masivo es aquel transporte que tiene la capacidad de llevar más gente, la capacidad real. No es que te vas a cargar encima y en las ruedas y en todos lados, es que es un transporte que tiene la capacidad de llevar mucha gente. Por ejemplo, los transvías es un transporte masivo, el metro, transporte masivo, el monorriel, por ejemplo, es un transporte masivo también de pasajeros. ¿Ya? Entonces, tienen diferentes vagones, por lo menos 5 vagones, de 3 a 5 vagones, o más, dependiendo del sistema de transporte, donde llevan 100, 150, 200 pasajeros cómodamente instalados. Esos son los transportes masivos. Los perjuicios: el crecimiento de los suburbios, el traslado de la industria y del empleo fuera del centro de la ciudad, el incremento en los viajes cotidianos de suburbio a suburbio. Suburbio, este es un término, nosotros entendemos suburbio como que lo entendemos como que un lugar, digamos, de muy baja calidad de vida, ¿no? Un lugar pobre, un barrio pobre, algo así se entiende como suburbio, pero no es necesariamente eso. Aquí lo que quiere decir barrios alejados, barrios residenciales, ¿no? En Estados Unidos, suburbios son, por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos, el Urubó sería un suburbio. El suburbio, el término suburbio significa un barrio de gente pudiente, alejado de la ciudad. Lo que está más lejos de la ciudad es la gente que tiene mayores recursos para vivir fuera de la ciudad, porque el estilo de vida es mejor fuera de la ciudad que en la ciudad. Bueno, en la ciudad misma hay más contaminación, no solamente del aire, ¿no? Hay mayor contaminación acústica, ¿ya? Hay mayor contaminación en el tema de las redes sociales, de las ondas no solamente de radio, de televisión, de telefonía. Los que viven en el centro de la ciudad se supone, en otros países, que son los que tienen menos recursos económicos. La vida es más barata en la ciudad misma que fuera de la ciudad. A eso se refiere acá, ¿no? Y el incremento de los viajes cotidianos desde los suburbios, de un suburbio a otro suburbio. El aumento del número de vehículos particulares, precisamente por eso. El que tiene plata se va a un barrio alejado y tiene un auto para cada integrante de la familia, y eso significa el incremento de vehículos privados, vehículos particulares. El alto costo de la mano de obra, ¿no? Eso vendrían a ser algunos de los perjuicios. Acá mismo ya se está viendo esa situación, ¿no? En el centro de la ciudad se siente claramente, si ustedes hacen el ensayo en algún día que tengan la curiosidad de hacerlo, de cierto grado de calor, ustedes pasan del centro de la ciudad a un octavo anillo y la temperatura es diferente. Se produce como una parte de invernadera en la ciudad, en el centro de la ciudad. El aire mismo es más caliente. Sus 3, 4 o 5 grados de diferencia hay, ¿no? Pero ese calentamiento es producto de varios factores. El centro de la ciudad tiene poco área verde, todo es casi pavimento, o techos, o elementos recubiertos que recubren la superficie terrestre, y esos elementos generan mayor calor. Disipan el calor, ¿no? En cambio, el pavimento no lo disipa, sino como que lo agarra, lo acumula, y eso genera como que vapor, ¿no?
como que calienta el ambiente y está en el centro, ¿no? Desde ahí empieza a ser diferente el estilo de vida, ¿no? El énfasis del gobierno federal en la conservación y cuidado de la calidad del aire, la ubicación de los megacentros en los suburbios, las tendencias hacia zonas de mayor densidad poblacional, la necesidad de acceso al aeropuerto y de circulación dentro de los aeropuertos. Bueno, en este caso ya Santa Cruz ha vivido experiencias de trasladar aeropuertos, trasladar terminales de buses por la densidad poblacional en el centro, ¿no? ¿Y por qué hay tanta gente en el centro? Porque la mano de obra, la gente obrera, la gente que trabaja, que mueve el aparato, tiene su trabajo normalmente dentro de la ciudad, pues, ¿no? Entre comillas, en el centro. Cuando ya en Santa Cruz, cuando hablamos del centro, es casi del cuarto anillo para adentro, ya eso es centro ya. El cuarto anillo para adentro ya es centro ya. No como antes, ¿no? El primer anillo era el centro, pero ahora no, ya. El cuarto anillo para adentro ya es centro. El cuarto anillo para afuera ya estamos hablando de otra cosa. Entonces la gente se va a vivir, trata de vivir cerca de en lo posible cerca de su fuente laboral, ¿no? Para disminuir sus costes de transporte y toda la cosa. Trata de vivir lo más cerca de su trabajo. Esa es la mano de obra, digamos, que opera el aparato administrativo del gobierno, digamos. Las oficinas administrativas están necesariamente en el centro, ¿no? Una forma, una parte productiva del país, porque hay otros sectores que no tienen que estar en el centro. Los transportes por carretera son sistemas dominantes, es la principal modalidad de carga en estos países, digamos, es la principal modalidad de carga. Las carreteras rurales y urbanas, ¿ya? Costeado por los dueños de propiedades, troncales o recolectores, financiado conjuntamente con presupuesto federal y estatal. Similar, digamos, ¿no? Esto está extraído de un libro americano y es algo similar que ocurre acá. Tenemos caminos rurales, tenemos caminos urbanos. En este caso, básicamente lo abren los dueños de las propiedades, abren sus caminitos rurales, nadie los mantiene, ellos mismos tratan de mantenerlo porque el gobierno no abastece, ¿no? Para esa situación. Los caminos troncales o recolectores ya el gobierno tiene que intervenir porque son, por un lado, de tráfico mayor, de mayor densidad de tráfico, y por otro lado son longitudes grandes, ¿no? En cambio estos caminos rurales no son longitudes demasiado largas, ¿no? Y no hay mucho tráfico, pasan poco vehículos. ¿Ya? Entonces el gobierno financia la construcción, tendría que financiar la construcción, el mantenimiento de las rutas troncales. Transportes interurbanos. Autobuses se transportan. Nosotros todavía no hemos implementado como transporte interurbano, o sea, dentro de la ciudad. Todavía no. Estaba, ¿no?, el proyecto del famoso BRT, pero aparentemente no lo van a implementar. Por lo que se escucha, por lo que se ve, no se va a implementar ese tipo de transporte. Hay mucha tela por cortar en el tema de transporte aquí. Yo considero de que primero debería de trabajarse, no atacar, cambiar el transporte, digamos, en el centro de la ciudad.
tendríamos que más bien empezar desde afuera de la ciudad, porque en el centro de la ciudad hay va a ser un choque social muy fuerte, hay mucho poder, mucho sindicato. Por una misma calle pasan cientos de micro, no 10 ni 20, cientos en algunos sectores, ¿no? Cientos de líneas de micro. En la Ramada vos te parás y empezás a ver las líneas de micro, deben haber, no sé, más de 100 líneas que pasan por ahí, y pasan, ¿no? Entonces es difícil que te vayas y te choques con 100 sindicatos, o sea, difícil, y cada sindicato tiene sus 80 micros, digamos. Se está hablando de una cantidad grande de problemas. Y por otro lado, tenemos que, pienso yo, descongestionar de afuera hacia adentro, ir entrando con soluciones, ¿no? De alguna manera va a ser más liviana la carga social y demostrando que funciona, porque ¿qué tal, por ejemplo, si se implementa el famoso BRT en el primer anillo? Y lo más probable es que no se vean mucha diferencia, ¿no? No se va a ver mucha diferencia porque el vueltero del primer anillo lo está básicamente controlando ese tema. Entonces casi no habría mucha diferencia porque esos chuturubices son casi del tamaño de los BRT, digamos, básicamente. Entonces no habría mucho impacto, no se sentiría. Y al no sentirse beneficiado el pueblo con una solución que le estás dando en el centro de la ciudad, ¿qué te hace pensar que van a aceptar otra solución similar meter ahí? Imposible. Entonces la solución que uno le vaya a dar a un problema tiene que resultar 200% efectiva para que de pronto la misma sociedad te pida esa solución en otros sectores, ¿no? En otras zonas, y así se vaya solucionando de a poco toda la ciudad. No, creo que no estuvo bien pensado ese tema. Características positivas: seguridad y eficiencia en la energía. Esto sí, no conozco al detalle el proyecto del BRT, si los buses son a gas, por lo menos a gas, que sería una eficiencia energética importante, por un lado, y si no son a gas, o sea, punto en contra, digamos, un punto muy fuerte en contra. Deberían ser eléctricos a estas alturas de la vida, deberían ser eléctricos los BRT, ¿no? Realmente yo no conozco si son, a qué están, porque ya los han traído, ya los he visto yo, ustedes también los han visto andando por ahí haciendo pruebas, no sé si tienen 1, 2 o tendrán 20, 30 buses, no sé el detalle, ¿no? Pero tendrían que ser eléctricos, ¿no? Para generar realmente un beneficio. Porque al ser eléctrico, el pasaje tendría que ser 20 centavos, ¿no? Ahí ya se sentiría la gente beneficiada, pues de pagar $1 a pagar 20 centavos, o sea, es harto, ¿no? Y para los, como dicen los mayores o los que no son estudiantes, de pagar $2, pagar 50 centavos, eso sí, es un beneficio. Y de eso se trata. Los sistemas de transporte masivo se enfocan en eso. Básicamente costo cero para la población, casi costo cero, ¿ya? Porque llevan mucha gente y son energéticamente eficientes, ¿ya? Si me vas a traer un BRT, un bus a gasolina, digamos, nada que ver, digamos, lejos. Ni a diésel, digamos, ¿no? Opinión del usuario: el viaje es desfavorable, lentos, menos cómodos, llegan a las estaciones menos atractivas. Todos estos aspectos pues hay que cuidar, ¿no? Las estaciones tienen que ser atractivas, los vehículos tienen que ser, en el caso de nuestra ciudad, con aire acondicionado de entrada, tienen que funcionar con aire acondicionado para que sea más cómodo. Para que sea económico, el bus tiene que llevar al menos 100 pasajeros, ¿no? Pues para que sea económico. Y obviamente que sea que maneje energía eléctrica, puede ser, o a gas, mínimamente a gas, ¿no?
los otros no. ¿Por qué? Por muchos motivos, bueno, o sea, consumen más y por encima de ello, a pesar de que están subvencionados, ¿no?, el combustible, igual consumen más. Entonces no tendría que ser a diésel ni a gasolina. Organizaciones del transporte. Desarrollan la operación de la vasta red de los servicios de transporte en los diferentes países. Categorías: compañías privadas para el transporte de personas y bienes, dependencias reguladoras, dependencias gubernamentales como el transporte y el comercio, dependencias estatales, locales, sociedades comerciales, organizaciones profesionales, constituciones de empresas, organizaciones de usuarios de transporte. Es decir, en esta parte nosotros vemos diferentes tipologías, diferentes tipologías de empresas de transporte. Es decir, existen empresas privadas, como son las que están ahorita trabajando en la ciudad. Todas son privadas, que son sindicatos, que son, no sé, asociaciones, que son una cosa, otra cosa. Finalmente son privadas porque lo que ganan es para ellos, ¿no? Eso es privado, ¿no? Ellos dan el servicio, ellos corren con los gastos teóricamente de todo lo que implica poner en funcionamiento el servicio, y ellos ganan su plata, no le dan un centavo al gobierno, ¿no? Hay empresas que regulan solamente el tema del transporte y hay también dependencias de gobierno que controlan también el transporte, ¿no? Dependencias locales, estatales, ¿no? Sociedades comerciales, esas ya son como los sindicatos aquí, que se asocian, varios empresarios se asocian y forman como que una empresa, ¿no?, una sociedad. Organización del usuario del transporte. Bueno, hay todas esas metodologías y hay también, existen, no en nuestro medio, pero existen en otros lugares. Como quien dice, la mezcla de los dos, privados y estatales, privados y municipales, que con fuerzas conjuntas suman sus fuerzas y ofrecen un servicio de transporte, no solo en el transporte, en diferentes cosas de servicios básicos, ¿no? Como también hay transporte 100% estatal, 100% del gobierno, ¿ya? En el caso de Colombia, de Medellín, que realmente esa ciudad es una excepción en el mundo, creo yo, porque son empresas privadas, son entre comillas privadas las que operan y manejan todo esto, pero los capitales son 100% nacionales, o sea, 100% estatales, ¿ya? Son 100% públicos. Es decir, como que el Estado hace la inversión, pone en marcha el proyecto y después resulta de que hay un gerente de la compañía, por ejemplo, de la compañía de transporte de Medellín, ¿ya? Está el gerente, y el gerente es un profesional puesto por el gobierno, por el Estado. El Estado, cuando cambia de gobierno, cambia el partido político, obviamente lo cambian al gerente, bueno, porque es de su línea política. Pero ese gerente de esa compañía no tiene poder de decisión, no decide nada. No decide nada, solamente hace la parte gerencial, hace que la cosa funcione. Es más, puede ser incluso cambiado por los integrantes del comité. Tienen un comité que básicamente toma las decisiones de la empresa, ¿ya? Entonces todo funciona como privado, porque incluso ellos emiten facturas, tienen que pagar al Estado sus impuestos, pagan al Estado, ¿ya? Entonces ese comité había estado formado por dos personas del ámbito privado, que reciben un salario, pero
pero son privados, netamente privados, no dependen, digamos, de decisiones políticas, no lo pueden cambiar. Entra un político y no puede decir que se vaya él, no. Están ahí, digamos, ¿no? Dos personas de la misma compañía, del ámbito público, y está el que depende del gobierno, que son más o menos 5 en el caso de la empresa de transporte. Y obviamente por detrás tiene todo un equipo de gente. Pero a lo que se refiere a esta parte de las organizaciones de transporte, lo que nos dice es tenemos diferentes formas de organizaciones que manejan el negocio del transporte, que es un negocio. Ahora, cuando el transporte es netamente público, ya no se busca el beneficio, digamos, no se busca la ganancia. Ahí no hay ganancia económica. Se busca el buen servicio a la población sin pretender ganar. Incluso muchas veces se pierde, ¿no? Se pierde plata, es decir, el Estado subvenciona esas pérdidas económicas. En el mismo Medellín tienen cifras rojas con el teleférico. Ellos que tienen un flujo constante de movimiento del transporte tienen sus cifras rojas. ¿Cómo serán las cifras del teleférico de La Paz? Me pregunto yo. Yo le hice esa pregunta, hice algunas preguntas en el Congreso, pero no me respondieron. Respondieron otra cosa, ¿no? Tampoco insistí con la respuesta, porque si te responden otra cosa es porque no quieren decirte, pues no. Hay una importante cantidad económica de dinero que está subvencionando el Estado a esos teleféricos. Y es plata de todos nosotros. De los del occidente como de los del oriente. Es plata del pueblo que está subvencionando el funcionamiento de eso. Porque si uno va a La Paz y sube a un teleférico, casi, no sé, el 50 o 60% de las veces te va a tocar ir solito en la cabina. Casi vas solo en la cabina porque no hay gente. No hay gente que esté usando esas líneas, ¿no? Entonces, en algunos tramos quizás haya más. Una pregunta. Esto aquí de que no haya oferta en el caso de los teleféricos de La Paz, ¿usted más o menos por qué cree que es? ¿Porque a la gente no le gusta? O sea, ¿por el confort, por el tiempo? ¿O cuál sería el factor de que no haya tanta oferta en ese punto? No sé, la verdad no te podría dar un criterio, digamos, lo que yo pienso, pero no creo que esté muy cerca de lo que realmente ocurre, porque habría que ver allá, ¿no? Habría que vivir allá. Pero yo pienso que estas líneas están muy adecuadas para los turistas, es decir, por ejemplo, vos llegás a la ciudad del Alto, del aeropuerto, y por lo menos yo cuando voy allá tomo teleférico porque es más rápido para llegar a la zona sur o al centro de la ciudad que ir por carretera, porque si te vas por carretera, por último va a haber un bloqueo y no vas a llegar. Exactamente, no sabes si vas a llegar, ni a qué hora vas a llegar. Entonces uno va y toma el teleférico. Por un lado eso. Por otro lado, la gente local del lugar que se traslada, digamos, los locales que se trasladan del Alto a La Paz, de La Paz al Alto, en su mayoría son comerciantes que llevan 2 aguayos, 3 aguayos para vender, no aguayos sueltos, o sea, 3 aguayos así llenos de pilchas, ¿no? Que van a ir a vender algo o van a comprar algo, no sé. Entonces esos comerciantes en el teleférico no entran, pues. El teleférico vos entras con tu mochila nada más. No puedes llevar tu bulto ahí y meterlo ahí y cargarlo. Entonces, la gente del lugar se ve obligada a ir en un transporte nomás terrestre porque no puede ir con su mercadería ahí, digamos, ¿no? Ahora, los ejecutivos que trabajan en oficinas en La Paz son pues poquitos los que viven en el Alto y se trasladan a trabajar a La Paz. Normalmente viven en la misma La Paz, digamos. Entonces no necesitan usar el teleférico para ir de la casa al trabajo. Entonces, ese para mí es ese el motivo por el cual no se usa el teleférico. Es ese, casi las rutas que tienen y por el tamaño que tiene el teleférico,
es más para turistas, para nosotros que vamos un día, 2 días, vamos de paseo, algunos estudiantes que se movilizan para hacer alguna investigación, alguna cosita así, no lo utilizan los teleféricos allá. Y no creo que lo vayan a usar por ese motivo, porque la gente que se desplaza con mercadería ya no van a ir a pasear, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el motivo. En Medellín, el flujo en teleférico tampoco es, digamos, tampoco es que va llenito y que tenés que esperar encontrar un teleférico vacío. No, siempre están vacíos. Casi siempre están, o sea, no esperás más de 1 o 2 vagones y ya tenés que subir, porque no se llena. Y también creo yo que es un motivo también similar situación, digamos, ¿no? Pero en Medellín obviamente hay mucho más flujo porque hay harto turismo. En Medellín hay hartísimo turista. Entonces lo usan. Pero la gente local no lo usa también. No lo usa. Deben ser similares los motivos que la gente local. O sea, en su mayoría, ¿no? No estamos diciendo que el 100% de los locales no suben. Suben, pero cuando están yendo a hacer actividades de esparcimiento, creo yo. Lo que sí se usa y se usa bastante es el tema del metro allá. Eso sí es lleno. Los monorrieles también son llenos. Tenés 30 segundos para subir o bajar y arranca. Entonces eso es rapidingo. Llegan, se abren la puerta, bajan, suben rapidito. O sea, 30 segundos. 30 segundos tenés que estar adentro y se cierran la puerta y empieza a arrancar. Y siempre paran llenos esos transportes. Entonces, nosotros le hicimos la consulta, igual le hice yo la consulta ahí, como les decía yo en La Paz, ¿cuál es la pérdida que tiene su teleférico? Porque vino un ponente de La Paz, ¿no? Precisamente una persona que trabajó con el teleférico y con los buses estos que se llaman Tupacatar y no sé qué se llama ese transporte, ¿no? Con eso. Y le dije, ¿cuál es la pérdida? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto pierde? Y no respondió, ¿no? Simplemente se mantuvo en decir, claro, los transportes de ese tipo normalmente son subvencionados. Es verdad, normalmente son subvencionados los teleféricos en toda parte del mundo. Y en Medellín fueron sinceros también, dijeron, el peor en términos económicos es el teleférico. O sea, el que más pérdidas tiene, no en monto de dinero, sino en porcentaje. Es decir, del 100% de dinero que necesito, recaudo, por decir, el 10%. Y el 90% necesito que alguien me lo financie. A eso se refiere. No es que sea la gran cantidad de platota, digamos, ¿no? En el caso de Medellín. Pero, y han hecho un balance según lo que nos comentaron y lo que nos mostraron en su familia, donde básicamente entre los 6 se hace la sostenibilidad de todo el sistema. O sea, su sistema de transporte es autosustentable. No necesita financiamiento de ningún lado. Solo se financian. Se reparan, se renuevan sus equipos, todas sus unidades de transporte con sus propios ingresos. Excepto, dijeron ellos, esta pandemia, que han necesitado un soporte extraordinario porque no lograron cubrir sus propios costos. Pero eso es un fenómeno que va a pasar, pues, ¿no? Y que ya está pasando. Ya dijeron también en estos meses ya estamos otra vez nivelados con los gastos con los ingresos y los egresos, ¿no? En La Paz no ocurre eso, digamos. No ocurre eso. Hay harta pérdida por ahí. Que hay muchas críticas también, en algún momento se va a destapar eso. Pero hay que soportarlo con otro sistema de transporte, ¿no? Y el que más rentabilidad le genera es el metro, a pesar de que es el más barato como precio unitario de transporte, ¿no? Entonces, y eso se da porque entran, o sea, no 10, 20, 100, 200, 500, 1000 pasajeros en una sola cargada, digamos, ¿no? Son varios vagones y eso. Mucho de rentabilidad. Ellos mencionaron eso y mostraron sus planillas donde indicaban que sí, realmente es el metro el que está soportando casi a todos los demás sistemas de transporte, ¿no? Tienen también el BRT, obviamente sus BRT son eléctricos, pues, ¿no? De eso se trata. Su tren
monorriel eléctrico, todos sus sistemas de transporte básicamente son eléctricos. Y tienen como sistema de transporte también la bicicleta allá. Eso es gratis. Eso es gratis para trasladarse de una estación a otra, de un punto a otro. Agarran una bicicleta y se trasladan. Solo requieren de comprar una tarjetita que les permite desengancharla a la bicicleta. ¿Ya? Más o menos, para tener algunos pantallazos. Compañías privadas de transporte se proporcionan en forma privada, en forma de alquiler, transportadores comunes, transportadores contratistas, exentos. Hay de todo, pues, ¿no? En el tema de las compañías de transporte. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, todos son privados. Pero hay situaciones específicas en las que son de verdad grandes empresarios privados. Un gran empresario privado, desde mi punto de vista, es aquel que tiene unas 10 unidades de micro, pues. Ya ese ya es un empresario, ¿no? Hay otros que tienen su propia unidad de micro, que lo trabajan ellos mismos. Entonces, cuando tiene 10 unidades de micro, ya entra en el tema de los alquileres, pues, ¿no? Porque básicamente lo alquilan, su micro, su línea, lo alquilan al chofer. El taxi es un medio de transporte en nuestro medio privado, ¿no? En La Habana, por ejemplo, el taxi es un transporte público, obviamente todo es público allá, ¿no? Pero también funciona el taxi como transporte público, y allá es otro mundo. Bueno, en La Habana es otra realidad, Tienen taxi BMW, Mercedes-Benz, pero solo para turistas. Los cubanos, nada que ver, tienen que subirse a eso. ¿Qué marcas serían? Pues eso como el auto de Superman, ¿no? Eso enorme, así uno, enorme, parece un camión eso, ¿no? De esos autos hay todavía en La Habana. Y a eso suben los cubanos. Los Cadillac, ingeniero. Cadillac son, sí, Cadillac. De eso, eso, por ejemplo, a un turista no paran. O sea, vos vas, haces señas para que paren, no paran. Tienen estrictamente prohibido transportar a un turista. Esos carros son para los cubanos. Vos tenés que buscar un Mercedes, un BMW, un vehículo nuevo en buen estado, y ese sí va a parar. Ese sí es para el turista. Y los cubanos se dan cuenta por la ropa, digamos. Yo creo que por la ropa, no sé, se dan cuenta al tiro si sos o no sos turista, digamos. Difícilmente vas a ir vestido como un cubano allá, digamos, porque allá la ropa le da el gobierno, no a los cubanos. Entonces ellos saben cuál es su ropa. Al tiro se dan cuenta si sos o no sos cubano, digamos. Y al tiro saben si pueden o no pueden parar para transportarte. ¿Ya? Lo meten preso a lo que infringen la norma. Dependencias federales intervienen desarrollando recomendaciones acerca de las políticas, asuntos públicos, derechos viales, asuntos internacionales. Autoridades estatales, locales, responsables de desarrollar funciones específicas de transporte, operaciones en sistema, calles, señalamiento. Acá tenemos nosotros las unidades que controlan el tema del transporte. Más o menos las mismas dependencias gubernamentales que tienen, por ejemplo, en Medellín. Tienen su sector de la alcaldía, que es tráfico y transporte, y también tienen su sector de la policía, que es tránsito. Aquí le llamamos tránsito, ¿no? Entonces ellos también tienen allá de la policía. Ellos también tienen sus bomberos. Acá yo no sé hasta dónde intervienen los bomberos en el tema de tráfico y transporte, no los he visto, pero existen. Tenemos bomberos también. La mayoría son bomberos voluntarios, entiendo yo, hasta donde conozco. No conozco bomberos del gobierno municipal. Debe haber también, pero no se hace notar, ¿no? Allá también tienen su estación de bomberos. Pero la diferencia, digamos, abismal, es que allá trabajan de manera integral. Trabajan todos uniendo fuerzas. En cambio, aquí no. Aquí cada uno trabaja por su lado
Y si la alcaldía va y le pide a la policía, no sé, pasame estos datos, estas cosas, ni idea. Somos muy celosos de la información. No le dan, digamos así nomás. Igual del otro lado, si la policía va a la alcaldía y le dice, a ver, pasame tu proyecto, tu plano, ¿dónde están tus cámaras? No, ni idea. Ya, venite mañana, le dicen, pasado, otra semana, que aquí, que más allá, hasta que lo cansan. Y entonces cada uno por su cuenta y ninguno hace nada, ¿no? Ese es un problema que nosotros yo al menos he notado una gran diferencia. Es otra cosa trabajar en equipo. Si las instituciones se pusieran a trabajar en equipo y unieran sus esfuerzos, pucha, se sentiría en la población, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación en el tema de las autoridades que regulan el tema del transporte y demás. Ahora, la parte de, por ejemplo, de velocidad máxima, velocidad mínima en las vías, en el fondo, nosotros la ponemos, los ingenieros civiles, básicamente. Somos los que decidimos cuál va a ser la velocidad máxima en este tramo de vía, ¿ya? Y eso lo tienen claro los policías. Los policías saben que son los ingenieros los que ponen la velocidad máxima, los límites de velocidad en diferentes zonas. ¿Y dónde están los ingenieros? Normalmente en la alcaldía, tráfico y transporte. Ahí están los ingenieros. Y entonces, esa es una competencia que nos va a tocar de repente a uno de ustedes o en algún momento nos va a tocar conversar, porque como se está moviendo este tema del transporte en los próximos años, hay reuniones, nos llaman a la carrera, a la universidad y ya nos están empezando a integrar. Hay esa intencionalidad que pareciera que la cosa va a mejorar, ¿no? Esperemos que así sea. Ingeniero. Nos va a tocar estar en alguna reunión. Ingeniero, una curiosidad. ¿En qué difiere los 120 kilómetros por hora máxima velocidad en Europa, en la carretera, a los 100 o 80 que colocan acá? ¿Por qué? ¿Debido a qué es esa diferencia de velocidad? Ya, son varios los factores. Uno de los factores, el diseño geométrico. De los principales factores, el diseño geométrico. Es decir, para vos ponerle a una carretera una velocidad de 100, 120, 160 kilómetros por hora, tenés que diseñar tus curvas horizontales y verticales con esa velocidad. Por supuesto, van a ser de mayor radio de curvatura, ¿no? Para dar una curva a 160 kilómetros tenés que tener un radio bastante amplio, y eso que te implica espacio, más presupuesto, más plata. Entonces, ese es uno de los factores importantísimos, cruciales para definir la velocidad máxima, digamos. Que tu velocidad de diseño de tu proyecto esté diseñado con esa velocidad, pues, ¿no? Si vos diseñás con 30, con 40 kilómetros por hora, después curvitas de 20 metros, de 30 metros de radio, o sea, que la podés dar a esa velocidad. Si le plantás 80 kilómetros, pues te pasás recto, pues, ¿no? Entonces, esa es creo que es la más importante, ¿no? Hay otros factores. Los otros factores son el tema de seguridad. Seguridad también tiene mucho que ver en la determinación de la velocidad máxima, los límites de velocidad. ¿Y qué significa seguridad? Que en tu vía, en el tramo que le estás poniendo una determinada velocidad, no tengas colegios, no tengas universidades, no tengas gente que pueda ser atropellada. Si vos tenés un colegio, de entrada tenés que bajar tu velocidad en ese tramo. No tenés que bajar a 20 kilómetros por hora máximo para pasar ese tramo y ya le volvés a subir. Entonces, los dos factores cruciales son esos: seguridad y tu diseño geométrico, básicamente. ¿Ya? Entonces, esos aspectos hay que regularlos. Y hay un tercer factor que vendría a ser el motorizado, el vehículo. Es decir, tus velocidades con las que tú diseñas una carretera, tú necesitas conocer la velocidad de frenado, es decir, o el tiempo de frenado, el tiempo que tarda un vehículo que está yendo a 100 por hora, ¿ya?, en detenerse.
qué tiempo tarda en detenerse, y cuando tenés el tiempo que tarda en detenerse, puedes calcular la distancia que recorrió para detenerse, y ahí evaluar la posibilidad o no de un accidente, si se te cruza una persona, si se te cruza un animal, o sea. Esa velocidad o esa distancia de frenado, si hablamos de los años 50, es totalmente diferente a la actual. O sea, en los años 50 el vehículo que iba a 100 por hora de pronto tardaba unos 20 metros en parar. Ahora, el mismo vehículo, no el mismo vehículo, pero un vehículo similar que va a 100 kilómetros por hora ya no tarda pues 20 metros, no sé, 10 metros. Te estoy dando valores de memoria, ¿no? Con la tecnología, los vehículos han disminuido su distancia de frenado. Y eso es a considerar en las situaciones que correspondan. Entonces, si vos vas por el Cuarto Anillo, Avenida San Martín, los tramos son diferentes por la seguridad. Puede ser que tengas el Cuarto Anillo con el mismo radio de curvatura en todo su recorrido, pero hay tramos donde hay colegios, hay tramos donde hay alcaldía, hay tramos donde hay parques, hay tramos donde no hay nada, y en esos tramos tú tienes que cambiar tu velocidad máxima. Y el conductor tiene que respetar esa velocidad máxima, porque esa velocidad máxima ha salido de esas evaluaciones de seguridad y de diseño. Y entre las de seguridad está el tema de la distancia de frenado, donde se hacen evaluaciones de que si se te cruza una persona, con esa velocidad que tú vas, debes poder detenerte antes de causar un accidente, ¿no? Entonces, de ahí nacen esas velocidades. En el Cuarto Anillo, hace unos años atrás, ¿cuánto? Deben ser unos 15 años más o menos. La velocidad máxima era 50 kilómetros por hora en el Cuarto Anillo. Pero eso era ya porque yo creo que los de tráfico y transporte no estaban haciendo su trabajo en esos momentos, ¿no? En los tramos, por ejemplo, que hay de la San Martín hasta la Roca y Coronado, por ejemplo, de la San Martín, donde es el mall del Ventura, hasta la Roca y Coronado, básicamente no hay nada. Entonces, en esos tramos, y el radio de curvatura es bastante amplio, podrías tirarle 150 por hora y no pasa nada. Pero su velocidad máxima era 50 km por hora. Y yo hice reclamos, hablé con algunos que trabajaban en la alcaldía en la época, tardaron varios años en darme bola. Le subieron a 60 y ahorita está si no me equivoco, está en 80 kilómetros por hora. Y eso lo saben los policías, porque ellos paran escondidos detrás de los árboles, esperando a alguien que venga rápido y marcándole la velocidad para sacarle multa, ¿no? Entonces no vas a ir pues a 40 kilómetros por hora en semejante avenida, obstaculizando el tráfico que te genera una cola, pues, ¿no? Te genera una cola si vos no vas a una velocidad adecuada, ¿no? Entonces, así. En Estados Unidos, por ejemplo, en la misma vía, vos tenés diferentes velocidades, ¿no? Límites de velocidad en diferentes carriles. O sea, hay un carril por donde van vehículos pesados que tienen su velocidad máxima. Hay otro carril por donde van los vehículos livianos que tienen su velocidad máxima. Hay otro carril por donde van patrullas, ambulancias, vehículos así de emergencia, bomberos, ambulancias, policía. Solo para ellos es ese carril, ¿ya? ¿Y qué los separa a estos carriles? Pintura. Nada más, pintura. No hay bloques de concreto, no hay cosas de fierro, nada de esas cosas. Respetan allá. Y no es que respetan porque son educaditos, porque si no respetan, tienen sus sanciones, pues, ¿no? Tienen que pagar su sanción. Entonces, así están divididos. Entonces, para los vehículos pesados tienen una velocidad determinada a 100, 120 kilómetros por hora. Vehículos livianos, 160 kilómetros por hora. Y en el tema de las ambulancias ya tienen velocidad sin límite, ¿no? En un carril que normalmente está al centro. Como el BRT aquí, ese carril que han hecho ahí, eso da la sensación que fuera para eso, ¿no? Ambulancia, patrulla, para eso. Así es en las autopistas allá, en algunas zonas, ¿no? Pero sin esos bloques de concreto al medio. Entonces, todo parte de poder tener entre estas unidades de control una coordinación.
Y no así cada cual por su lado, jalando por su lado. No tendría que ser así. Tiene que haber una coordinación entre todos, si no, es como que cada uno quiere hacerlo todo, ¿no? Y no hace nada al final. Sociedades comerciales y profesionales. Las sociedades comerciales intentan abarcar la industria para el interés común, promueven y desarrollan nuevos procedimientos. Y los profesionales intercambian ideas, desarrollan recomendaciones, mantienen las integrantes, a sus integrantes informados. Es lo casi relacionado a lo que estábamos hablando, ¿no? Las sociedades de profesionales, que básicamente en nuestro caso son los civiles que terminan trabajando en tráfico y transporte en la alcaldía. Y ese equipo debe ser fortalecido no solamente con personal, sino con conocimientos y con ganas de hacer algo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las industrias y las sociedades comerciales, ¿no? Que generan el movimiento económico en la ciudad. Por otro lado están los usuarios del servicio. Tienen un papel directo en el proceso de efectuar cambios en los servicios de transporte. Tendría que. El consumidor promedio del transporte tiene un papel menor en el proceso de decisiones de transporte. En realidad, por ejemplo, allá en Medellín han generado, les decía yo, una conciencia social bastante fuerte. Cosa de que si vos como pasajero subís al metro y mayor de edad, y aunque sea un niño, ¿no? Empezás a rayar o a escribir algo ahí, ya el de al lado te cogotea directamente, ¿no? Porque han generado un sentimiento de pertenencia. Allá el usuario es dueño, se cree dueño, se siente dueño de ese sistema de transporte. Se siente dueño. Y eso es bastante importante, digamos, ¿no? Aquí vos subís al micro y nada que ver, digamos. El micro es obviamente privado y si vos lo rayás nadie te va a decir nada, ¿no? Si lo rompes nadie te va a decir nada. Calladito todo el mundo. Es un cambio total de mentalidad. Y no es, como les decía yo, que haya sido fácil la cosa, ¿no? En Medellín han tardado años en lograr lo que ahora tienen funcionando, ¿no? Y no es que no tengan problemas también, aparecen esos que lo rayan así a escondida y qué sé yo. Les decía en una anterior oportunidad, ellos tienen un personal que supervisa todas las unidades todos los días. Si hoy día rayaste, para mañana eso no existe. Mañana volvés a subir al mismo asiento, al mismo lugar, no existe la raya, no va a haber la raya. Ellos lo arreglan en el acto. Lo que se rompe, lo que se arruina o lo que alguien dañinea, en el acto lo solucionan para que no se genere una bola después de impacto social, que después venga el otro, lo ve rayado, lo raya también, que ve el nombre del otro y viene y le pone un corazoncito y le siguen aumentando. Se acabó, ¿no? Y ese fenómeno, nos decía este paseño que vino en el Congreso, los que estuvieron en el Congreso, ha ocurrido en la ciudad de La Paz también. Entonces, en el sistema de transporte que ellos han metido en sus unidades de buses, que son Tupac Katari y no sé qué, creo que son 4 líneas de buses que han puesto ellos, también han visto ese fenómeno de que el individuo dentro del sistema de transporte es una persona y fuera del sistema de transporte puede ser un delincuente. Pero dentro, dice, han visto ellos que respetan, obviamente han tenido que hacer una campaña social también bastante fuerte, con seguridad, generar el sentido de pertenencia al usuario, ¿ya? Y obviamente con todas las comodidades posibles. Esos buses están diseñados para poder acaparar a los incapacitados hidráulico para subir. Si vos vas en bicicleta, tomás el bus, tu bicicleta te la suben arriba y después te la bajan para entregártela y vos subís al bus. Y tiene también su sistema de cobro por tarjeta.
O sea, es otra realidad, digamos, ¿no? Entonces, el delincuente que sube ahí cambia su comportamiento totalmente. Y los mismos usuarios del bus ya lo cuidan el medio, ¿no? Porque sienten el sentido de pertenencia. Eso es un trabajo duro, social. Y continuo. Cuida lo tuyo. No sé si tienen algún comentario. Yo creo que ya nos hemos pasado. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Entonces, seguramente a alguno de ustedes les va a tocar estar en algún momento en esa repartición de tráfico y transporte o en alguna parte de la alcaldía. Pucha, hagamos algo por este pueblo, digamos, ¿no? No seamos tan inútiles, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Todo lo que esté a nuestro alcance. Veamos. Ahora, yo voy a armar dos equipos, dentro de los trabajos prácticos que les voy a pasar, yo creo que la otra semana. Hoy he mandado 2 cartas. Una carta a la directora de la carrera de arquitectura y otra carta al director de medio ambiente. A la carrera de arquitectura le estoy solicitando un profesor guía urbanista, un arquitecto urbanista, profesor guía, y 2 estudiantes que quieran hacer su tesis. Vamos a diseñar el primer sistema de transporte masivo interuniversitario. Vamos a diseñar un monorriel y ahí también vamos a necesitar unos cuantos grupos de ustedes que podamos hacer para tener una idea de tráfico peatonal. Una idea que no va a salir, o sea, lo vamos a hacer por deporte, diríamos en este sentido, porque ahorita no hay pues flujo peatonal en la universidad. Entonces, pero lo vamos a hacer por deporte. Quizás el siguiente semestre tengamos una información más real. Vamos a diseñar un monorriel eléctrico que va a salir del Caballito, del campo universitario. Va a ir como si vos fueras caminando del Caballito a pasar el puente antiguo, el puente peatonal antiguo, por esa calle, por el punto Entel que hay, ¿no? Del campo, por ahí se va a ir. Por la ventanilla del CPD va a dar la vuelta y va a ir por ahí y va a subir paralelo al puente y va a bajar dentro de los módulos. Ahí va a haber otra parada, otra estación en algún lugar. Todavía no lo hemos diseñado, ¿no? Lo vamos a diseñar con el urbanista. Vamos a tener otra parada ahí en ese sector de la rotonda y le vamos a tirar recto por esa avenida hasta la Facultad de Medicina. Damos la vuelta a la Facultad de Medicina y vamos a tener una parada en esa recta antes de salir a la Bush. Ahí va a haber, ya sería la tercera parada, ¿no? 3 paradas. De ahí va a dar la vuelta y se va a venir por dentro de la universidad, paralela a la Bush, por la acera de la Bush, hasta el laboratorio de civil. Ahí va a ser la última parada. Y del laboratorio de civil vamos a ver cómo lo vamos a sacar para que se vaya hasta arquitectura, por la calle, no me acuerdo qué se llama esa calle, pero hay una calle que va directo a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Pasa por donde son los Pollos 10, por ahí. Por esa calle queremos sacarlo y que vaya a la Facultad de Arquitectura. Entonces, ese monorriel va a conectar la Facultad de Arquitectura, todas las facultades de tecnología, medicina, veterinaria, facultades de los módulos y el campus universitario. Entonces vamos a hacer ese diseñito, vamos a hacer ese ensayo y ver a ver en qué termina, ¿no? Ese proyecto. Ese es uno. El otro que vamos a hacer también, que ya podríamos hacerlo porque ya más o menos estamos a un 50-60% del flujo normal. Digo yo 50-60 porque así más o menos es, aunque uno sale afuera y se ve ya que todo está loco, el movimiento no está todavía al 100%. Cuando la Gabriel pase presencial, vamos a estar al 90 y tanto %. Esa Gabriel mueve mucha gente.
Vamos a diseñar el monorriel para reemplazarlo al BRT en la misma ruta pavimentada que ya tiene el primer anillo para su BRT. Nosotros vamos a plantearle un monorriel eléctrico. Facilín hacerlo. Y vamos a diseñar, a dimensionar la capacidad de los monorriel. Necesitamos 3, 4, 5 vagones. ¿Cuántos vagones necesitamos? Y para eso están ustedes. Para hacer los aforos en la línea del primer anillo, el vueltero, porque nuestro enfoque es el vueltero. Tenemos que saber cuántos pasajeros suben, cuál es el caudal de pasajeros que transportan esas unidades de transporte. Solo los vuelteros del primer anillo. Nuestro enfoque es el vueltero del primer anillo. Ya, los demás flujos de pasajeros que llevan otras líneas de micro no nos interesa mucho, nos interesa el vueltero, porque lo vamos a reemplazar al vueltero con un sistema de monorriel eléctrico. Y vamos a ver qué resultado tenemos, ¿no? Ese va a ser también he mandado las cartas a las mismas personas, a la Facultad de Arquitectura y a la Facultad de Medio Ambiente, para que nos apoyen ambos con un profesor guía y 2 estudiantes tesistas para hacer ese diseño y ver a ver qué resultados tenemos. Ya, vamos, para que tengan una idea, ese es el planteamiento que ya se inició, digamos, ¿no? con esas cartas. También ya se le ha informado al subdecano y al decano de esa situación, y lo que nos falta es hacer cartas, ¿no? Hacerlo formal. Yo creo que en esta semana lo vamos a ir haciendo, cuando hagamos las primeras reuniones con los que van a ayudarnos a hacer el trabajo. ¿Ya? Eso es, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, para no extenderme mucho. Hasta ahí hemos terminado, digamos, diga. Por ejemplo, he visto que en la universidad se está implementando lo que son los monopatines eléctricos. Y estos de aquí pueden alcanzar, por ejemplo, una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. Incluso hay monopatines más potentes, pero la velocidad recomendada es de 25 kilómetros por hora. Entonces, este medio de transporte también podría ser efectivo en el punto del flujo interuniversitario. O no sé usted cuál es su opinión. Sí, claro que sí. Claro que sí, podría ser, digamos, para cubrir distancias no muy largas, por un lado, distancias cortas. Pero el asunto es que caemos en que ese sistema